sido evidente que no es viable hacer tratos con Nicolás Maduro. President of Venezuela, Nicolás Maduro. Quiero saludar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Поддержку диалога, рассмотрения всех Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. A la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Leales siempre. Leales siempre. Chávez vive. Así somos. Somos Chávez, Bolívar, Sucre. Somos pasión patria. Somos playas, desiertos, sabanas, montañas, selva y nieve. Somos 4 maracas y tamboras. Estos somos, y así es mi tierra. Súper buenísimas tardes tengan todas y todos, amigas, amigos de Posadas y de todo el planeta que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. Por acá, como siempre, les habla Alejandro Díaz desde Caracas, cuna de Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela, eje del planeta Tierra. Lamentablemente no hay nada que haya ocurrido en el globo terráqueo que primero no se haya producido acá en mi tierra. Gracias a mi superpana querido Sergio Centenaro por permitirme estar acá de nuevo con ustedes. Estamos bajo amenaza. Los pueblos que anhelan ser libres siempre van a estar bajo la amenaza del imperio yanqui. El reino imperial, como yo les llamo. Y es que si vemos rápidamente la historiografía mundial, siempre ha habido un imperio que ose pisar a los más desposeídos en función de sus intereses. Así pasó hace más de 500 años cuando el Imperio Español llegó a nuestras tierras a aplastarnos, a aniquilarnos. Y ahora pues observamos cómo la historia es la misma. No es que sea cíclica, sino que ocurre lo mismo pero con otros actores. En nuestro suspirito de vida y presente que tenemos ahora, nos toca luchar y estar de frente ante el Imperio yanqui. Nos toca pelear ante las barbaridades que han acometido en todo el mundo, especialmente en nuestra casa, Latinoamérica. Quiero compartir con ustedes un discurso del comandante Chávez ante una monumental movilización popular realizada el 29 de febrero de 2004. Y quiero compartirlo para que nos adentremos en la historia, que es fundamental para estar con los pies bien puestos en el contexto geopolítico que nos toca vivir. Escuchemos. Yo traje un libro que me acompaña desde hace bastante tiempo. Es uno de esos compañeros de la vida. Este libro me acompañó durante años en los cuarteles, después en la cárcel también, y ahora está ya en mi despacho. Este libro fue escrito por Francisco Pi Vidal, un extraordinario historiador e investigador cubano, quien estuvo aquí en Venezuela varios años, ya fallecido lamentablemente. Yo recomiendo este libro a todos los venezolanos y a todos los latinoamericanos y caribeños y también a los norteamericanos. Este libro se llama Bolívar, pensamiento precursor del antiimperialismo. Y ciertamente Simón Bolívar fue el primer hombre en todo este continente que vislumbró y alertó acerca de la amenaza que el imperio norteamericano ya representaba para el futuro de nuestros pueblos. Es impresionante cómo Bolívar vislumbró aquello a la altura de un profeta. Una profecía prácticamente fue lo que Bolívar lanzó, iluminado
por el pueblo mismo, iluminado por la lucha revolucionaria que condujo durante casi 20 años, desde estas costas caribeñas hasta allá, hasta la querida Bolivia, queriendo darle libertad y unión, igualdad y vida a los pueblos de este continente atropellado por el colonialismo durante siglos. Yo voy a permitirme leer solo una parte, unas frases. Simón Bolívar, por ejemplo, en 1820 le escribe a José Tomás Revenga, 1820. Ni siquiera había ocurrido la batalla de Carabobo. Acababa de ocurrir Boyacá y era libre la Nueva Granada. Pero aún Venezuela estaba bajo el yugo español y casi toda la América del Sur. Bolívar le escribe a su secretario general, dice Bolívar: jamás conducta ha sido más infame que la de los norteamericanos con nosotros. Ya ven decidida la suerte de las cosas y con protestas y ofertas, quién sabe si falsas, nos quieren lisonjear para intimar a los españoles y hacerles entrar en sus intereses. El secreto del presidente de los Estados Unidos es admirable. Es un chisme contra los ingleses que lo reviste con los velos del misterio para hacernos valer como servicio lo que en efecto fue un buscapié para la España. No ignorando a los norteamericanos que con respecto a ellos los intereses de Inglaterra y España están ligados. No nos dejemos alucinar con apariencias vanas. Sepamos bien lo que debemos hacer y lo que debemos parecer. Termina la cita de Bolívar. Pues Bolívar desde allá le escribió a Francisco de Paula Santander. Ustedes saben muy bien, todos sabemos, que Santander terminó entregándose a los intereses de la oligarquía, igual que Páez aquí. Y esa es una de las tragedias de Bolívar. Sus propios compañeros, Santander, quien fue un valeroso soldado, Páez, quien fue un incomparable soldado, no entendieron la causa de la libertad. Y él no fue capaz de hacerlos ver hacia dónde había que llevar la guerra de independencia, que no era solo España el enemigo, era la esclavitud, la desigualdad, el hambre y la miseria. Bolívar murió frustrado. No pudo convencer a sus compañeros y estos terminaron, la mayoría, entregándose a los intereses de la oligarquía y también a los intereses de Norteamérica. Santander se entendió con los norteamericanos y entró en conflicto con Bolívar, sobre todo por eso. Y Santander estuvo detrás del atentado setembrino y quedó en el misterio el papel que jugó la embajada de los Estados Unidos en Bogotá en aquel atentado en el cual casi matan a Bolívar. Aquella noche que lo salvó Dios y la Manuela Sáenz, la gloriosa libertadora del Libertador. Así que esta historia es larga. Nosotros, por supuesto, respetamos al pueblo de los Estados Unidos. Nosotros incluso le pedimos al pueblo de los Estados Unidos que le exija a sus gobernantes respeto para los pueblos hermanos de América. Respeto para la dignidad de los pueblos. Ya basta.
Recientemente, nuestra historia más cercana recoge elementos suficientemente contundentes para que nosotros estemos diciendo lo que estamos diciendo al mundo. Yo no tengo la menor duda. Allá en la Casa Blanca son muy hábiles, ¿no? Lo primero que ellos tratan es de rodear, de comprar y de halagar al gobernante. El pueblo de los Estados Unidos debe saber eso. El pueblo de los Estados Unidos debe saber que su gobierno no tiene las tuercas bien apretadas. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno de los Estados Unidos debería, en vez de estar desestabilizando a Venezuela, aunque sea para cuidar la vida de sus habitantes, debería estar, no vamos a pedir que nos cuiden porque nosotros nos cuidamos solos, no hace falta que nos cuide gobierno extranjero alguno, nosotros sabemos cuidarnos, nosotros tenemos dignidad, nosotros los patriotas no somos como estos grupúsculos violentos a los que ya no se les puede llamar oposición. Ojalá tuviera yo aquí una oposición a la que mandarle un mensaje. Ojalá tuviéramos aquí una verdadera oposición política. Ojalá hubiera aquí verdaderos líderes socialdemócratas. Ojalá hubiera aquí verdaderos líderes socialcristianos o de cualquier otra tendencia con los que uno pudiera hablar con altura, discutir, mandarles un mensaje. Pero estos cuatro tirapiedras, que es lo que queda como dirigentes de una oposición desbarrancada, ¿qué mensaje se le puede mandar? Ningún mensaje. Estos grupúsculos violentos que ahora han vuelto a sus andadas, ellos creían que nosotros íbamos a tolerar así, sin ton ni son, sus arremetidas contra la paz ciudadana. No, yo se los he advertido, no lo vamos a permitir. Han salido los mismos golpistas de abril, amparados en la impunidad. ¿Cuánto daño le hace a la República la impunidad? Hermanos, ¿cuánto daño? Bolívar ya lo alertaba en muchas ocasiones. La impunidad es un cáncer y aquí se está cumpliendo eso. Porque hay un grupo de golpistas que deberían estar en prisión y continúan por allí. Continúan conspirando contra la paz de Venezuela. Traidores a la patria es lo que son. Conspiradores contra su propia patria. No tienen ni siquiera vergüenza. No son capaces de sentir nada por esta tierra, por esos bosques, por ese cielo, por esas aguas, por esta patria. Porque no tienen moral. Ellos no saben, lamentablemente, no saben sentir lo que nosotros sentimos. Porque qué maravilla, y hay que darle gracias a Dios que nosotros podamos sentir lo que sentimos. Este amor por la patria que no nos cabe en el pecho, ni cabe en el pecho de todos nosotros. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela libre y soberana! Bueno, hermanos, vine
también a alertar a todo el pueblo venezolano acerca de las intenciones nefastas de los grupúsculos violentos de la oposición y sus aliados. En estos últimos días hemos estado observando lo que ya sabíamos era intención de estos grupos violentos, terroristas y fascistas. Cuando ellos trataron de instalar un gobierno dictatorial, fueron barridos por el pueblo y la Fuerza Armada. Luego lanzaron el paro terrorista y petrolero y también fracasaron y fueron barridos por la Fuerza Nacional. Luego trataron de chantajearnos con aquellas supuestas firmas que recogieron 28 millones, dijo alguno de ellos. Trataron de presionar al país pidiendo ayuda internacional para que fueran reconocidas aquellas firmas ilegales, fraudulentas. Como no pudieron hacerlo tampoco, entonces se pusieron la máscara y anunciaron una nueva recolección de firmas, amparándose en los derechos que al pueblo le ha devuelto la Constitución bolivariana. Pero desde siempre nosotros sabíamos que aquello no era otra cosa que una máscara y que una táctica bien torpe además para simular una actitud democrática, constitucional y preparar nuevas condiciones para arremeter de nuevo contra la Constitución y contra las leyes, para tratar de nuevo de desestabilizar el país. Eso es lo que ellos pretenden hacer. Y deben estar animados por los que le calientan la oreja una vez más en la Casa Blanca, en el Pentágono, o los cuerpos de inteligencia norteamericanos que andan por allí, la CIA y otros cuerpos más que siguen alentándoles o calentándoles la oreja. Estos grupúsculos violentos, apoyados por Washington, no hay ninguna duda que están apoyados, están financiados con el dinero del pueblo de los Estados Unidos. Está demostrado, tenemos los documentos, financiados desde Washington, apoyados por la CIA y el gobierno norteamericano. Ellos pretenden incendiar el país. ¿Para qué? Ellos mismos lo han dicho, porque no tienen ni vergüenza. Nosotros estamos obligados a unirnos con los guyaneses y los colombianos y los caribeños y los argentinos y los brasileños y los chilenos y los peruanos y los bolivianos y todos, para que América Latina caribeña sea verdaderamente libre e independiente de los imperios que la siguen amenazando. No hay otra alternativa. La solución de nuestros problemas no está en el norte, está aquí en el sur. Nuestro norte es el sur. Para nosotros no hay norte, para nosotros hay un sur. Esa es la verdad. Bastante historia hay aquí. Bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso
a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros. ¡Carajo! Vamos a hacer una pausa y luego regresamos con los paralelismos golpistas entre Venezuela y la República. Estamos de vuelta en Así es mi tierra. Mejor argumentado imposible. El comandante en su discurso no solo nos paseó por la historia de la mano del libro Bolívar, precursor del antiimperialismo. Pueden buscarlo en internet y descargarlo. Se los recomiendo. Bueno, pues no solo nos dio una mirada, sino que hizo una descripción exacta de cómo es la oposición. No solamente en Venezuela, la oposición en toda Latinoamérica. Una descripción que es precisa para describir a los tirapiedras, como él los ha llamado. Es eso justamente lo que hacen, pues no realizan trabajo político para su gente, para ganar elecciones. No hacen trabajo político por y para la patria. Luego el comandante Chávez hizo un recuento de los perturbadores hechos que nos han generado. Aquí nos dieron ese fatídico golpe de Estado en el 2002, aupados por el reino imperial. En ese entonces el loco era Bush. Pues dieron su estocada y como siempre salieron los traidores. La policía metropolitana, que era la policía de la Gran Caracas de ese entonces, fue la que jugó un papel preponderante masacrando al pueblo para hacer ver que era el chavismo el responsable. Y así generar, tener pie para decir que el gobierno era el represor. El gobierno de Chávez era el represor. Eso fue en el 2002 y luego secuestraron al comandante Chávez. Y no lo mataron porque les faltaron cojones. Esa es la verdad. ¿Quiénes lo secuestraron? Militares apátridas vendidos al reino imperial. Y la otra verdad que a los grandes medios de la derecha internacional apátrida, antinacional, no les gusta, es que el pueblo fue el actor principal que ayudó a la restitución del hilo constitucional. Y bueno, más recientemente, mucho más para acá, este año, lo que ocurrió este año, el diputado de la Asamblea Nacional en desacato en una plaza pública, el autonombrado Juan Guaidó, se proclama presidente de Venezuela. ¿Se dan cuenta ustedes del paralelismo existente entre Venezuela y Bolivia? Como lo decía el comandante Chávez, la derecha es tan solo tirapiedra. Saben de odio, están inyectados de rabia, así se operan para manipular a las masas en contra de los movimientos sociales. Mis queridas amigas, queridos amigos que me escuchan, de pronto usted no comulga con el pensamiento político de izquierda y eso está bien, eso yo lo respeto, es respetable y comprensible. Pero usted, mi amiga ama de casa, mi querida maestra, doctora, ingeniera, mi querido amigo abogado, taxista, periodista, usted debe saber y estar claro que lo que hace el reino imperial y los acólitos lamebotas es manipularlos. Manipular la verdad, la manipulan. Ya se los he dicho en programas anteriores, cómo los gringos perfeccionaron las técnicas de manipulación psicológica que usaban los nazis para adoctrinar a las masas. Deben estar claros que a ellos tan solo les interesa el dinero, la platica en el bolsillo. Ni nosotros, ni usted, mi querida amiga, ni usted, mi querido amigo, ni Sergio, ni yo, nosotros no les interesamos para nada. Ellos se manejan bajo las directrices del reino imperial y ellos se deben a eso. Eso ha sido históricamente de esa manera. Por esto Bolívar fue el primero en avisorar el maléfico poder de los Estados Unidos. Y lo que ocurre en Bolivia es justamente eso. No les conviene un gobierno para y por el pueblo. A la derecha boliviana les arde, les duele que un indígena haya sacado a Bolivia del gran hueco en el que estaba. A esa clase dirigente opositora podrida lo que le interesa es enriquecerse a cualquier costo. Para eso violan la constitución del Estado plurinacional de Bolivia. Forzaron las leyes y manipulan comunicacionalmente todo para maquillarlo, ¿no? Y hacerlo ver como la verdad verdadera. Pero el pueblo unido es y será el único que salvará a la República. Será el único en devolverle su sitial al camarada Evo Morales Ayma. Así como ocurrió acá
el 13 de abril del 2002, cuando el pueblo salió a la calle y devolvió al comandante Chávez al Palacio de Miraflores. Así va a ocurrir en Bolivia. El pueblo ya está haciendo el trabajo que debe hacer, que es estar en las calles. Y más temprano que tarde, el camarada Evo Morales estará de nuevo en Bolivia. Quiero compartir con ustedes un audio de un super pana mío que está bastante preocupado, así como lo estamos todos por acá, por todo lo que ocurre, ¿no?, en la región. Escuchemos. Soy Carlos de la radio comunitaria Garabato en San Marcos Sierra, Córdoba, y pensando un poco de lo que está sucediendo en Bolivia, me parece que principalmente es una cuestión, tiene un componente importante en lo racial, xenófobo y religioso. Me parece que lo que está sucediendo en Venezuela sucede en la mayoría de los países latinoamericanos. Creo que una de las situaciones o uno de los componentes en la cual está en todos estos países, en todos nuestros países, es el componente, el neoliberalismo, quién maneja las armas, los medios de comunicación, la justicia y lo religioso. Y estos dos últimos ítems, que son, o movimientos, que son lo religioso y lo mediático, hay que prestarle, a mi parecer, demasiado preocupación. Son dos cuestiones que llegan a las clases, a todas las clases sociales, sea alta, media o baja. Creo que son dos situaciones que hay que ver quién las está financiando. Algunos de nosotros creemos que sabemos, en el sentido de quién financia los medios de comunicación, los grandes medios hegemónicos, y quiénes son los que verdaderamente están poniendo el dinero para las iglesias evangélicas. Me parece que volviendo o tomando después de lo de Bolivia, pasando a Latinoamérica, me parece que lo que ha sucedido es una visión geopolítica. Estaba creando una línea, un eje entre México, Venezuela, Bolivia y Argentina. Creo que lo que sucedió en 3 días, que no viene en 3 días realmente, viene ya de hace mucho tiempo en lo de Bolivia, como está pasando en todos los países latinoamericanos, no es de un día para el otro. Lo que hace el neoliberalismo, el poder, es cortar una de esas cadenas, de este eje, que es Bolivia. Seguro que van a continuar en el tema de lo que es sacar a Maduro y dividir a la sociedad venezolana. Me parece que no nos estamos dando cuenta que tenemos nuestros gobiernos populares, de izquierda, socialistas, de centro izquierda, progresistas, como quieramos llamarlo. Tenemos que tener primero, ante todo, un poder de autocrítica de cómo hemos gobernado o estamos gobernando. Creo que es fundamental que las segundas líneas de estos gobiernos, las segundas líneas, sean dirigentes, funcionarios, estén a la altura de las circunstancias, que no nos pase lo mismo que a veces pasa o sucede en las clases medias, que terminan olvidándose de dónde vienen, quiénes son verdaderamente. Son gente del pueblo estos funcionarios. A veces la clase media también está pensando más en escalar clases sociales que en reconocerse como una clase trabajadora. Creo también que estamos en una situación muy parecida a septiembre de 1973, cuando Estados Unidos, con Kissinger a la cabeza, y algunos sindicatos en Chile, le hacen el golpe de Estado a Salvador Allende y asume Pinochet. Ese fue la primer piedra que se puso en el camino. Fue el primer momento en que después en toda Latinoamérica
de a poco, en 1, 2, 3 años, empezaron a caer los gobiernos democráticos. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es aunar fuerzas, tener un poder de autocrítica importante y saber que la cosa está muy complicada. Para nosotros que vivimos en la Argentina, creo que esto le marca demasiado la cancha a Alberto Fernández. Creo que esto de estar casi rodeados de gobiernos neoliberales o con alguna intención desestabilizadora, le va a poner de alguna manera un freno a las posibles iniciativas en lo social y en lo económico. Dependerá también del apoyo popular, y ahí está la situación o el conocimiento de cada uno de nosotros, ¿no? Primero, clase trabajadora, clase media, somos todos iguales. Es complicado a veces poder discernir, poder darnos cuenta de que los medios de comunicación, y vuelvo a traer las religiones, son los que nos están marcando el camino, de alguna manera. Que por eso creo que también es fundamental la articulación entre los sectores populares, sean medios comunitarios de radio, de prensa, como así también organizaciones sociales, lo que en el sostenimiento de las fuentes de trabajo, en la agricultura familiar, en los sindicatos. Tenemos que armar de alguna manera una fuerza suficientemente hábil, estratégica, articulada, para que cuando los grupos que tienen el poder real quieran venir a plantearnos su agenda. La agenda del neoliberalismo, en esa agenda sobramos un montón de gente, sobramos mucha cantidad de gente. El neoliberalismo en nuestros países no toma al conjunto, sino a una parte. Todos los demás estamos sobrando. Lo digo con experiencia en nuestro pueblo, en Argentina, con gobiernos como fue la dictadura militar, el gobierno de Carlos Saúl Menem o el gobierno actual, donde esos fueron gobiernos que no eran inclusivos, eran muy sectarios. Así que bueno, eso de alguna manera es mi parecer de lo que está sucediendo. También sepamos que esto no es de un día para el otro, esto es una cuestión de décadas, de siglos, de 500 años que venimos siendo sometidos, y estos gobiernos populares, democráticos, progresistas, son una gota en el mar. Bueno, hay que construir, hay que seguir peleándola. Un abrazo a todos los oyentes y hasta la victoria siempre. Carlos ha dicho muchas cosas interesantes, entre ellas dos aspectos de los cuales me gustaría agregar una extensión, como lo son el racial y el religioso. Desde el punto de vista racial, el golpe de Estado ha sido la manera que ha tenido la minoría rica y de ascendencia europea de retomar el poder político, luego de 13 años del gobierno del camarada Evo Morales. En Bolivia hay 37 pueblos indígenas, a los que pertenecen alrededor de 2.800.000 personas, mientras la señora autoproclamada Yanine Áñez ha declarado que sueña con una nación libre de ellos, o al menos que se queden en ciertas regiones, lejos de las ciudades. Si recurrimos a las autodefiniciones, en el censo del 2012, algo más del 41% de los bolivianos dijeron que se sentían como pertenecientes a alguna de las etnias originarias. Esa cifra generó gran polémica en el país del altiplano porque una década antes, en el 2001, hasta el 62% se identificó como indígena. Una de las múltiples interpretaciones de esa baja de 21 puntos porcentuales en la autopercepción es el recrudecimiento del racismo y del endorracismo. Las élites sociales y étnicas acentuaron su desprecio a lo indígena luego del triunfo de Evo Morales en 2005 y de la entrada en vigencia de la Constitución que caracterizó a Bolivia como un estado plurinacional. Los bolivianos mestizos, con rasgos indígenas, y muchos indígenas propiamente dichos, se sintieron intimidados o fueron víctimas de intensas campañas mediáticas y optaron por negar su herencia étnica como forma de no ser excluidos.
Aquí en Venezuela tenemos amplia experiencia en esto, pues tras el ascenso del comandante Chávez y del presidente Maduro, ese mismo desprecio por los gobernantes que no son del gusto de los extractos medios se produjo, ¿no? Ni Chávez ni Maduro eran los más potables para las clases medias altas. Es Vox Populi, como han arremetido contra el pueblo indígena con la Biblia en la mano. Y el otro aspecto, justamente ese, el religioso. Hoy estaba chateando con mi amigo Aitor Igarzúa. Él es vasco. Y quiero colocarles un pedacito de una nota de voz que me ha enviado. Los crímenes atroces que hizo la corona real española con más de 100 millones de indígenas que se cargaron en Latinoamérica desde 1492, en nombre de Dios. Y luego, no conforme con eso, siguieron haciendo guerras el Estado español junto con los Estados Vaticanos, matando islamistas en Tierra Santa para liberar aquella tierra, porque aquella tierra era santa y era de los católicos. Y ahora se tiran de los pelos cuando los islamistas matan en nombre de Dios. Debe de saber el mundo que los primeros que empezaron a matar en nombre de Dios fue los católicos, el Vaticano y con el ejército militar castellano o español. Son los únicos que han matado en nombre de Dios toda la vida. Y luego que hablen de los demás. Es normal que si a ti te están atacando te tengas que defender. Es normal que si atacan Venezuela el pueblo se tenga que defender. Y si alguna bala va y le cae a alguno y se muere, pues si no se ataca no se defiende. Eso es así de claro. Y eso es mi parecer. Si España se queda en su casita, si cada uno estamos en nuestro terreno, respetando los terrenos de otra gente, mejor nos iría. Entonces, esta es la modalidad que se emplea para dividir a la población, para así torcerles el brazo a los gobiernos que no son del agrado del imperio. Quiero colocarles acá un audio de una ciudadana boliviana que no se identifica con el partido MAS ni con Evo Morales, pero que es indígena y está sumamente indignada por lo que ha ocurrido. Escuchemos. Soy una ciudadana alteña, me llamo Alison Coronel. Quiero denunciar que aquí se ha gestado un golpe de Estado. Están queriendo decir que los de la ciudad son los más estudiosos, tienen sus leyes para defenderse. ¿Y nosotros qué? El proletariado, la persona que trabaja el día a día, nosotros los del campo. La prensa nacional, yo les voy a decir, a todo el mundo les quiero decir, la prensa nacional están mostrando que el país está tranquilo, está normal, ya no pasa nada, todo se está armando bonito. No es así. Aquí todos nos estamos subiendo, todas las provincias, las únicas que nos están ayudando son las radios, las únicas. Y de paso, la señorita Yanine Áñez dice, vamos a hacer algo contra las radios rurales porque no están informando bien. ¿Cómo nos puede decir semejante barbaridad? La gente está aquí enojada. No, déjeme aclararle algo. Aquí no somos partidarios del MAS. Habrán unos pocos, pero la mayoría somos gente enojada. ¿Cómo nos pueden hacer semejante barbaridad? ¿Creen que somos ignorantes? ¿En dónde creen que estamos? La huipala, a ver, pisan. Dios mío, quiero que entienda esto el mundo. Tal vez algunos no conocen mi bandera. Esta bandera no es del MAS. Esta bandera no es de un partido político. Esta bandera es de nuestros indígenas que no han luchado 20 días, han luchado años, décadas por la libertad de los pueblos indígenas originarios. Años. Y no van a pisar, no van a ni por chiste. Y no es con perdón que se soluciona esto. Ni por chiste se va a perdonar esto, compañeros. Eso es lo que ocurre con los pueblos. Los pueblos despiertan. Los pisan las élites, las grandes élites oligárquicas, pisan al pueblo y así no comulguen, ¿no?, con un proceso ideológico, despierta el pueblo. Y hablando de pisar, aquí en Venezuela la oposición apátrida fascista se está otra vez inventando algo, ¿no? Siguen las amenazas. Este jueves el autoproclamado presidente Juan Guaidó asusó una escaramuza entrecomillada estudiantil para causar zozobra, la cual no lograron cumplir, pues están de capa caída. Y para hoy, justamente el día de hoy, ellos tienen previsto otra vez
una arremetida, pues en palabras del loco Guaidó, si nosotros no tenemos navidades, ellos tampoco. No es la primera vez que ellos dicen eso, que nos quieren robar las navidades. Pues aquí los esperamos, los estamos esperando. No es casual que esté ocurriendo todo esto en Bolivia y que aquí la oposición fascista pretenda una vez más otra intentona. Ellos se creen que tienen lista la carne para el asado, que esto está listo. ¿Qué va, mis amigas y mis amigos? Eso no es así, eso no es así. Se van a quedar con las ganas. Y bien, nos despedimos. Les recuerdo nuestros contactos en Twitter, @tierraasí. En YouTube, nuestro canal Así es mi tierra. Y nuestro correo electrónico asiesmitierraenradio@gmail.com. Nos escuchamos y nos encontramos la semana entrante.